Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Fujimi Kaido. El día de hoy les traigo una carrera de 1 contra 1 entre el Toyota GR Yaris 2021 y el Toyota 86 TRD 2019. Vamos a ver cuál de los dos escala la montaña más rápido. La primera ronda la vamos a hacer con el Toyota GR Yaris, usando su motor de serie, un i3 de 1.6 litros con turbo simple deportivo y tracción total en las 4 ruedas de fábrica. Se supone que con esta configuración el coche es ligero, tiene buena aceleración y buen ataque en las curvas más complicadas, porque su sistema de tracción hace que no se pierda adherencia en las curvas más lentas, que es donde siempre perdemos tiempo. Empezamos fuertes, buscando los límites de la pista para atacar en las curvas de afuera hacia adentro como corresponde, muy cerca del borde. La intención es marcar un tiempo de vuelta rápido y limpio, sin accidentes y sin roces o choques que puedan perjudicar la escalada. Y también ten en consideración que no estoy usando asistente de trazada y ningún tipo de asistencia, ni en los frenos ni en el control de estabilidad o control de tracción, que estorba el poder disfrutar del control total del coche. Así que lo más importante es mantener el impulso, mantener el ritmo, y esto solo se consigue practicando en la pista. Recuerda que en Fujimi Kaido tenemos 2 etapas: el circuito completo y el circuito completo a la inversa. Esta es la etapa de ascenso, ¿de acuerdo? Es la etapa, si se quiere, que más se ha corrido hasta ahora desde su incorporación al calendario. Y es, por supuesto, la que tengo más conocimiento de momento. Más adelante estaré compitiendo o estaré haciendo vueltas rápidas en el circuito inverso. Por ahora, como puedes ver, el coche se está portando de maravilla y estoy tratando de evitar cualquier deslizamiento, cualquier derrape que me pueda hacer perder tiempo valioso. En este sector de curvas intrincadas es precisamente allí donde está el secreto, y esa es la razón por la que muchos jugadores disfrutan más los coches de tracción integral que los coches de tracción trasera, porque aunque es cierto que los coches de tracción trasera son más veloces, la verdad es que tienen más tendencia al deslizamiento y muy claro, eso también depende mucho de la configuración mecánica, pero en líneas generales podemos decir que un coche de tracción total es más efectivo hasta cierto punto. Sin embargo, no deja de ser algo pesado en la rotación y tienes que planificar las curvas con suficiente anticipación como para marcarlas en el límite de los bordes y así poder tener todo el espacio para ti, para que puedas marcar las curvas con buen impulso y sin accidentes. Allí me fui al límite y creo que hasta rocé un poquito la pintura. Para que te marquen el tiempo rápido, tienes que evitar cualquier accidente, cualquier choque con los muros o que te vayas de largo en la frenada, pero los roces están permitidos. Los roces no ensucian la vuelta hasta cierto punto, pero si el roce viene acompañado de un rebote o un golpe seco, pues allí sí te ensucia la vuelta. De momento llevamos 3 minutos 28 segundos de escalada y se está portando fenomenal el coche. Lo mantengo entre tercera y segunda marcha, principalmente para sostener las revoluciones, para que estén siempre arriba y el coche se porte bien, el coche no pierda fuerza en el motor. Recuerda que tenemos un bloque pequeño, que a pesar de que tenemos la asistencia del turbo simple o el turbo sencillo deportivo, la verdad es que allí sí se nota un poco que, a diferencia de otros coches, hay una diferencia en cuanto a la potencia, y es imprescindible o es muy importante mantener las revoluciones arriba para que el coche tenga siempre una respuesta eficiente en la salida de las curvas, sobre todo en este sector de subida, que es donde más sufre el motor. Así que tienes que tener estudiado
el engranaje de las velocidades, porque es en la transmisión o en la caja de cambios de donde proviene el poder realmente, donde se gradúa la potencia. Y si no tienes estudiado el circuito, de allí la razón por la cual siempre te recomiendo practicar, pues por supuesto vas a perder mucho tiempo valioso tratando de descifrar en qué velocidad debes ir de acuerdo a cada sector. Aquí, ¡upa! Allí, fíjate que hubo un hundimiento en el cambio de altura de esa curva y casi me hace perder el control. Tuve que corregir muchísimo con la dirección para evitar que el coche se trompeara o que se fuera directo a la barda. Así que hay que tener mucha precaución, sobre todo en este punto cuando ya empezamos a descender. Y estoy impaciente también por ver el desempeño del Toyota 86 TRD, que a ese sí le hice una configuración un poco más extrema. Y te reto, de hecho, te hago este reto amistoso para que lo pruebes, para que intentes hacer esta escalada con este coche. Se vale hacer cualquier configuración dentro del límite de la clase A. ¿De acuerdo? Así que allí está, te lo dejo. A ver si tú puedes marcar un tiempo más rápido que yo con este Toyota Yaris, que la verdad me encanta el desarrollo. Me parece que es un coche fantástico para este tipo de desafíos. Aquí estamos ya llegando al sector más complicado. Hay que tener muchísimo cuidado en el ataque de estas curvas, porque al entrar en el túnel, aquí también hay un cambio drástico de velocidad, pero tienes que regular la potencia, porque si te vas muy fuerte te puede castigar durísimo el cambio de ritmo en las curvas y puedes sufrirlo. Pero si sabes atacar allí ese sector, consigues una ventaja importante, sobre todo en carrera. Ya estamos por terminar, van 6 minutos 33 segundos de este recorrido y todo pinta muy bien. El descenso es el punto también más complicado, porque a pesar de que se amplía la vía, es decir, tenemos más espacio, las curvas no dejan de ser complicadas. Es decir, hay mucho espacio, pero hay más velocidad, más desplazamiento, y eso también complica la tracción, y tienes que anticipar la frenada para evitar así cualquier pérdida de adherencia, cualquier derrape que te pueda mandar directo al muro de contención. Y ya queda poco, mi correlones, 7 minutos 14 segundos. Parece que vamos a conseguir un tiempo por debajo de los 9 minutos, que sería lo ideal en esta categoría y con este tipo de coche. A ver si lo conseguimos. Trato de manejar el ritmo, trato de sostener la tracción del coche, segunda, tercera y a veces engrano cuarta para soltar un poco. Cuidado aquí con el cambio de altura, que te puede mandar al otro extremo del pavimento. Y entramos en el último túnel subterráneo y yendo lo más rápido posible pegadito al muro. 7 minutos 53, 54, 56. Queda muy poco, allí veo la meta en el minimapa. Esa es otra cosa que tienes que tener siempre en consideración cuando no usas la trazada o el asistente de trazada, que tienes que ir vigilando el minimapa para anticipar las curvas que se vienen. 8 minutos 13, 14 y va volando el Yaris, señores. Se ve muy bien, no solo en aspecto sino en estabilidad. Me voy al límite, allí muy cerquita del muro, en el puente. Piso a fondo en tercera, mantengo el ritmo, mantengo el impulso. 8 minutos 32 y vamos a cruzar la meta. Sí, señores, 8 minutos 37, 216 milésimas. Qué buen tiempo ha marcado nuestro Yaris. Ahora le toca al Toyota 86 y vamos a ver si podemos marcar un tiempo más veloz. A esta belleza le hice una configuración extrema, reemplazando su motor de serie por un i6 de 2.6 litros con turbo doble y kit de carrocería y ensanchamiento de neumáticos. Lo tiene todo, mejoras en la suspensión y una muy fuerte carga aerodinámica para asistirlo en este circuito, en este recorrido. Yo les voy a dejar en la descripción del video, como siempre,
todos los detalles mecánicos y de tuneo de los dos coches para que los puedas probar por si te apetece. Recuerda que el reto lo dejo servido en la mesa. La idea es que marques tiempos de vuelta rápidos sin asistencias de ningún tipo, que es algo que vengo defendiendo desde hace tiempo y que hace falta, por cierto, una serie de profesionales con estas condiciones de carrera para que le pongan más salsa, le pongan más aderezo a la experiencia de competir en el multijugador. Pero mientras tanto, podemos aprovechar esta modalidad individual para probar coches fenomenales y disfrutar de Fujimi Kaido como se debe, buscando siempre configuraciones efectivas. Mira nada más qué buen desplazamiento tiene esta belleza, que se me hace hasta mucho más sencillo poder atacar los límites de la pista, porque al ser un coche de tracción trasera es mucho más dócil. Pero el problema es que tengo que regular más el acelerador para no perder estabilidad en la salida de las curvas, porque como ya dije anteriormente, los coches de tracción trasera son más propensos a perder estabilidad, ya son más propensos al derrape. Y ya lo vas a ver en las curvas más cerradas, en este punto acá, donde allí es donde se me complica más poder sostener la tracción. Como puedes ver, trato de regular el acelerador y aún así el coche se quiere ir en derrape. Está deseoso de hacer drift, pero yo no lo dejo. Trato de sostener allí la estabilidad y se me complica allí la subida en la curva. Logro corregir, me voy a lo más alto de la curva y salgo como cohete. Mantengo la potencia, mantengo la estabilidad y voy subiendo con muy buen impulso cuando ya se cumplen 2 minutos 11 segundos de la subida de la escalada. Llegamos aquí al sector más bonito del circuito, con estos árboles y las hojas en el suelo, en el asfalto, que le dan un toque estético hermoso, muy japonés, muy típico de la cultura. Y seguimos avanzando, ya estamos llegando a la etapa media de la montaña. Aquí vemos el primer túnel y cuidadito en la salida, porque ahí está el muro de contención esperándonos para darnos la bienvenida, para darnos un abrazo. Así que cuidadito, que no puedes manchar la vuelta. Recuerda que puedes explorar muchísimo el circuito y tratar de medir los límites en el asfalto en esta etapa para llegar hasta lo más profundo de la curva y luego meterte en el apex con fuerza y con tracción y con impulso. Pero eso se logra solo con la práctica. Pero cuando lo consigues, cuando ya memorizas el recorrido en Fujimi Kaido, la verdad es que es una experiencia espectacular que de verdad te va a llenar de orgullo y te vas a sentir muy bien si logras conquistar este circuito sin ningún tipo de asistencia, porque sabes que allí solo depende tu capacidad adaptativa, tu percepción de la pista y tu habilidad al volante para regular esa potencia, o tu habilidad en el joystick, como en mi caso. Imagino que para un usuario con volante puede ser más sencillo poder hacer la escalada. Debe ser un poco más preciso el tema de la dirección, que ayudan bastante con la tracción, pero como todavía no tengo volante, no les sé decir a ustedes si estoy o no en lo correcto. Si algún usuario con volante está viendo este video, le agradecería mucho que compartiese con nosotros su experiencia en la caja de comentarios, cómo se siente subiendo en Fujimi Kaido usando el volante dichoso. Por ahora, nuestro Toyota está teniendo una excelente participación. No ha sido tan complicado controlar las curvas difíciles como esperaba y se mantiene el impulso, se mantiene la velocidad. También es cierto que al haber cambiado el motor, hacer el swap, que le aporta más potencia, allí también estamos jugando con la tolerancia del chasis y eso también complica un poco la tracción y la estabilidad, sobre todo en los cambios de altura, como en este caso. Cuidadito, vamos a ver si le va mejor que... ¡Uy! Allí también el hundimiento causó el mismo efecto, pero no fue tan profundo, no fue tan complicado poder corregir, así que mantenemos la salida y por los vientos que soplan
parece que vamos a conseguir un tiempo más eficiente o un mejor tiempo que el Yaris. Ay, señores, se pone picante la carrera cuando ya empezamos a descender en la montaña. Vamos a ver qué pasa en el descenso, cuando ya se amplía el asfalto, pero todavía queda recorrido y no me puedo confiar, porque se siente muy bien el coche, pero no sé en qué punto puede traicionarme. Así que tengo que mantener el ojito en el minimapa, anticipar las curvas, por más y que ya las he memorizado bastante, para que el coche no se me vaya a ir en trompo y no vaya a tener que arruinar o tener que repetir esta ronda. Mira qué bonito va el Toyota TRD con este kit de carrocería que también ayuda muchísimo con la tracción. El Toyota Yaris también tiene su kit de carrocería instalado, por cierto que no lo mencioné. Mira qué bonita transferencia hizo acá este hermoso y robusto TRD 86, que por cierto se ha convertido en los últimos años en un coche muy popular, y series animadas recientes también han incentivado esa imagen de este Toyota 86, que sin duda es un coche que se ve muy efectivo. Debe ser un coche que debe ser relativamente económico de construir o modificar, digo yo, en los países asiáticos, donde se acostumbra la cultura del tow y de las carreras de tracción. No creo que sea un coche tan complicado o costoso, y creo que eso es una de las cosas que hace que este modelo sea tan popular. Como en su momento el Sprinter Trueno se convirtió también en un ícono, en una leyenda, porque era un coche que era muy económico y se podía modificar y hacer cualquier cantidad de disparates con él para conseguir el mejor desempeño. Señores, 7 minutos 23 se cumplen en este momento. Mantengo el impulso, mantengo la velocidad y el coche responde bien. Lo estoy llevando al límite de tolerancia y hasta ahora no me ha traicionado, y mantengo así la velocidad. Eso sí, tengo que ir con precaución ya en la última etapa, donde más nos empezamos a emocionar porque sabemos que estamos llegando al final, y sin embargo, ¡upa! Y hubo un rocecito, hubo chispa con el muro, pero no me ensució la vuelta, afortunadamente. Hubiese sido lamentable ya llegando a la etapa final. Se cumplen 8 minutos en este momento y lo estoy llevando al límite. Marco la curva con más impulso, sin duda, y se nota que estoy yendo más rápido con este coche que con el Yaris, y estoy siendo menos conservador. Ya después, cuando llevas varias vueltas de práctica, te empiezas a confiar y ya sabes cómo avanzar. ¡Upa! Ahí me saltó la grabación en ese punto de la carrera, lamentablemente, pero logramos avanzar y estamos cerrando la vuelta. Señores, creo que lo vamos a conseguir efectivamente. Sí, señor, marcamos un tiempo de vuelta más veloz, 8 minutos 35. 8 minutos 35, 835 milésimas. Fue más rápido que el Toyota Yaris, y yo creí que iba a ser el perdedor. Así que bueno, ya sabes, te dejo el reto en la mesa, y también te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo por si lo quieres probar. Espero tus comentarios y tus tiempos de vuelta. Espero que te disfrutes este desafío, algo fuera de lo que acostumbramos,